Muy buenos días, feliz día. Hoy miércoles, ombliguito de semana, espero que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a estar hablando de cómo establecer metas adecuadamente. ¿Por qué es importante establecer metas? Porque si no tenemos una guía, si no sabemos qué es lo que queremos lograr, si no sabemos hacia dónde vamos, pues como dice Margarita Paso, ya llegamos, ¿ok? Hay que tener una meta, ¿verdad? Que nos dé ese norte hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es una meta y un sueño, ¿ok? Muchas veces decimos, trabaja por tus sueños, lucha por tus sueños, sigue adelante por tus sueños, pero ¿qué diferencia hay entre cuando hablamos de un sueño o una meta? Yo una vez leí o escuché una frase que me gustó muchísimo, que decía, cuando le pones fecha a tu sueño, este se convierte en una meta. Esa meta dividida en pasos se convierte en un plan y ese plan llevado a la acción se hace realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener sueños. Yo puedo tener, no sé, el sueño de viajar. Pero si yo lo dejo en un sueño, yo lo dejo en un deseo, yo lo dejo en un, ay, yo quisiera, de ahí no va a pasar, o sea, se va a quedar como un sueño. Y una vez escuché que decía, procura que tus sueños no se conviertan en una pesadilla. ¿Por qué? Porque lo dejamos en ese sueño y entonces algo que más bien nos aturde, nos preocupa, sabe, nos lleva a estrés porque no lo veo materializado. Pero si lo dejamos en un sueño, no lo vamos a convertir en una realidad. Entonces es importante que esos sueños que nosotros tenemos lo llevemos a una meta. Pero bien, ¿cómo convertimos ese sueño en una meta? Fíjense, para planificar nuestras metas tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos bien fundamentales. Hay que planificar con anticipación y saber reajustar acciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo planifico con anticipación, quiere decir que, por dar un ejemplo, el día. Yo voy a planificar mi día. Es importante hacerlo previamente. ¿Ok? O sea, por lo menos yo hoy miércoles puedo planificar mi día de mañana. En la noche yo tomo un tiempito, media hora, 20 minutos, lo que sea, y planifico qué es lo que yo quiero lograr para el día siguiente. Porque es importante hacerlo con anticipación. Les doy mi experiencia como profesora. Cuando yo trabajaba dando clases en Venezuela, yo no podía llegar al salón de clases. Ay, ¿cuál fue la clase que di la semana pasada? ¿En qué fue que nos quedamos? ¿Y que voy a trabajar yo hoy? No, o sea, yo tenía que llegar con una planificación, ¿verdad? Llevar un registro de qué fue lo que hice la semana pasada, cuáles fueron las asignaciones que le dejé a los estudiantes, qué es lo que yo voy a hacer en el día de hoy con ellos, ¿ok? Entonces, es importante planificar antes, o sea, no que cuando lleguemos a la situación, quedarnos como que, ajá, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? No, hay que tener ya eso con antelación, ¿ok? Es como una vez escuché con Margarita Paso que decía, tú no te puedes montar en un taxi y que el taxista te diga, ¿a dónde la llevo? Y tú, no sé a dónde usted quiera. O sea, no, tú tienes que ya cuando estás en el momento saber hacia dónde vas a ir y qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que significa reajustar acciones? Vuelvo al ejemplo de cuando yo daba clases. Yo podía de repente, yo allá en Venezuela, trabajaba dando clases de dibujo, ¿ok? Entonces yo de repente podía hacer mi mega planificación extraordinaria y decir que me iba a ir al parque con los estudiantes a trabajar bajo un árbol, con la naturaleza, porque quería hacer esa conexión de los niños con la naturaleza y trabajar al aire libre y qué sé yo, o sea, es una planificación espectacular. Pero resulta ser que llega el día y está lloviendo. Yo tengo que reajustar las acciones, o sea, yo no puedo llegar en ese momento y decir, ay, no, bueno, hoy no doy clase, hoy no hacemos nada porque lo que yo tenía planificado no lo puedo hacer. No, yo tengo que reajustar. Yo tengo que decir, ok, no lo puedo hacer de esta manera como yo quería, pero lo hago de esta otra manera. Ok, entonces eso siempre es importante.
planifico con anticipación, pero también tengo, vamos a decirlo así, un plan B. Si este plan no me funciona, pues no es que voy a cambiar mi meta va a seguir siendo dar esa clase con mis estudiantes, pero cambio la planificación, modifico las acciones, pero la meta sigue siendo la misma siempre. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a planificar metas, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Cuando hablamos de las metas, fíjense que ahí tenemos QPC. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy a planificar una meta, tengo que tener bien en claro qué quiero. Esa es la Q. O sea, ¿qué es eso que yo quiero lograr? Porque si yo no tengo claro qué es eso, pues sencillamente no voy a llegar a ningún sitio. ¿Ok? Yo tengo que tener bien claro qué quiero lograr. La P, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero lograr eso? Tiene que haber siempre un porqué bien fuerte que te motive a hacer eso que tú quieres hacer. Y la C es cómo, ¿ok? Porque no hago nada con simplemente decir, yo tengo la meta este mes de llegar a tal rango, ¿ok? Ya tengo el qué. ¿Qué quiero? Llegar a X rango. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener tal ingreso, porque me va a permitir clasificar para esto, porque ahí tengo el por qué. Pero si yo no tengo el cómo lo voy a hacer, mis amores, por mucho que yo quiera, por mucho que yo sepa lo que quiero, si no tengo las acciones diarias que voy a hacer, pues sencillamente no se va a hacer realidad. Entonces, ¿qué es importante cuando hacemos esas metas? Las siglas que tenemos abajo que dice SMART son importantísimas tenerlas ¿sabe? Pendientes cuando vamos a planificar. Las metas siempre tienen que ser bajo estas siglas SMART. ¿Qué significa? La S, si lo vemos como en inglés, tiene que ver con específicas, ¿ok? Cuando hablamos en inglés, la E al principio, esa E no se pronuncia, por eso se coloca la S. ¿Ok? Entonces, la meta tiene que ser específica. Yo tengo que saber bien claro qué es eso que quiero lograr. ¿Ok? Yo no puedo decir simplemente quiero más dinero. Yo tengo que tener claro cuánto es eso más que yo quiero. ¿Ok? Yo no puedo decir sencillamente, no sé, quiero, no sé, tener un otro rango si no tengo claro qué es eso. O sea, la meta tiene que ser bien específica. Como una vez escuché, no me acuerdo, a mí siempre me gusta hacer referencia a cosas que he leído o que he escuchado. Creo que fue Margarita Paso que decía, si tú quieres, si tú dices, yo quiero más dinero, si te llega un centavo más, te está llegando más dinero. Entonces no lo puedes dejar así a lo ambiguo, a que yo quiero más dinero. Tú tienes que ser bien específico en qué es eso que tú quieres, ¿ok? Por ejemplo, en cuanto al negocio, si es un rango, bueno, yo quiero, o sea, o el rango que quiero es este, o sea, yo voy a ser bien específico en qué es eso que yo quiero. Si es de dinero, yo quiero este mes generar tanto, ¿ok? La M es que sea medible, ¿ok? No podemos plantearnos una meta. Por ejemplo, si nos vamos a metas de ejercicio, yo no puedo decir, yo quiero bajar de peso porque eso no es medible. O sea, ¿cómo lo hacemos medible? Bueno, yo voy a, primero especificar, voy a, no sé, mi meta este mes es bajar 5 libras. Ahí estoy siendo específica y es una meta medible. ¿Por qué? Porque yo me puedo pesar hoy y decir, bueno, si hoy estoy pesando esto, en este mes con las acciones que voy a tomar, voy a bajar esas 5 libras. Está siendo medible. Yo puedo medir eso. La A tiene que ver con las acciones. ¿Qué acciones voy a hacer durante el mes para poder rebajar esas 5 libras? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo las siglas estas SMART nos van guiando en la planificación de esa meta. La R es que sea real. ¿Qué quiere decir eso? Si yo nunca he hecho ejercicio, si yo estoy en sobrepeso, si yo en cuanto al negocio apenas estoy comenzando,
Yo no me puedo plantear una meta de que este mes yo quiero hacerme $1.000.000, porque esa meta no es real para mí en este momento, ¿ok? Porque todavía no tengo la experiencia, todavía no tengo el equipo, todavía no tengo, ¿verdad? La estructura que me permita generar eso. Si lo vemos en el ejercicio, si yo nunca he hecho ejercicio, yo no me puedo plantear que en un mes yo voy a rebajar 50 libras. Es imposible, ¿ok? Entonces tiene que ser una meta real. ¿Por qué? Porque si yo me planteo una meta muy grande y no la logro porque de lógica no la voy a lograr, entonces me frustro, digo yo no sirvo para esto, yo no puedo, esto no es para mí, ¿me entiendes? Entonces vamos a plantearnos metas que sean reales para nosotros en la realidad que tenemos hoy. Y la T es tiempo. Tenemos que ponerle un tiempo a la meta. Es decir, si tú quieres lograr un rango, una meta, ¿cómo sería? Yo para el 30 de enero soy MMP de la compañía Monad, generando tanto en este mes. ¿Ok? Ahí estoy siendo bien específica de cuál es el rango que quiero. Puedo ser medible. ¿Por qué? Porque esa meta, para poderla lograr, yo sé cuántos puntos requiero, cuántas líneas activas, qué es lo que tengo que hacer. O sea, es medible. Es accionable porque voy, o bueno, no le agregué allí las acciones. Y yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, realizando estas acciones, live, videos, hablando con 30 personas al día. O sea, yo le puedo incorporar cuáles son esas acciones que voy a estar realizando para poder lograrlas. Real, ¿por qué? Porque, bueno, es una meta que puede ser realista para mí en este momento, alcanzar ese rango. Y un tiempo le estoy poniendo una fecha específica. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro funciona con fecha. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, nosotros teníamos el semestre completo. Yo estudiaba, como les dije, para ser profesora de dibujo. Y yo recuerdo que cuando vi en un semestre dibujo arquitectónico, nos daban el semestre completo para realizar los diferentes planos de una casa. Teníamos que hacer como 12 planos. Y yo recuerdo que cuando me quedaban como 3 semanas para terminar el semestre, yo apenas iba como por el, no sé, plano 7. Y yo, ay, Dios mío, nos quedan 15 días de clase. Y ahí empecé. Y, y lo que no había hecho en 6 meses, lo hice en 15 días. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro se programó a que este es el tiempo que me queda. No hay más de allí. Si yo no lo logro en ese tiempo, pues perdí el semestre y tengo que repetirlo. Entonces le tenemos que poner un tiempo a nuestro cerebro para que tome acción. ¿Ok? Y que sepa que no hay más allá. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo para poderlo lograr. Las acciones diarias, como les estaba diciendo, si nos vamos en cuanto a el negocio, ¿cuáles son esas acciones diarias que me van a permitir lograr esa meta que ya me he planificado? Pues publicaciones, mensajes que envía a las personas, llamadas, reuniones, o sea, qué cosas yo voy a hacer durante el mes que me permitan alcanzar esa meta que yo quiero. ¿Ok? Es importante establecer esas acciones. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, va a llegar el momento en el que pasa el día y ay, hoy no hice nada. Hoy no publiqué un video, hoy no hice una historia, hoy no hice nada. ¿Ok? Si tenemos una planificación y yo sé que hoy voy a publicar un video, que hoy voy a hacer una historia de tal tema, o sea, ya tengo la guía. Ok, ya tengo la guía que me va a dar como que ese camino para poder llegar a mi meta. Preplanificar, como ya les había explicado anteriormente, hay que planificar esas acciones, hay que planificar esa meta con anticipación siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante a la hora de que ya tenemos perfecto nuestra planificación en papel? Como digo yo, el papel aguanta todo, ¿ok? Y ahí en el papel podemos poner todo detallado, las acciones y qué voy a hacer, y ay, qué bella esa planificación. Pero si esa planificación no la llevo a la ejecución, pues ahí quedó muy bonita en un papel. ¿Ok? Entonces, tengo que ejecutar. Y como dice allí, lo que se planifique, hay que hacerlo. O sea, te tienes que comprometer contigo misma a que lo que colocaste en ese papel que ibas a hacer, pues lo tienes que hacer.
¿ok? Hay algo que dice, no me acuerdo en qué libro fue que lo he escuchado, que decía, cómete el sapo primero. No recuerdo dónde. O sea, si entre todas esas acciones diarias hay algo que no te gusta, pues hazlo de primero. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que entre las acciones está el hacer un video, pero hablando, o hacer una historia por Instagram, hablando tú, saliendo, no, no una foto, no, tú hablando. Eso es algo que no te gusta. Un live, eso es algo que no, o sea, te da de todo cuando piensas que tienes que hacer ese live. Pues que sea lo primero que hagas. ¿Por qué? Porque lo hiciste y ya saliste de eso. Si tú lo dejas para las 5 de la tarde, te aseguro que vas a pasar el día entero. Ay, Dios mío, el live que tengo a las 5. Ay, que tengo que hacer el video y que no sé qué. Ya va, espérate, ahorita lo hago. Entonces, ni te concentras en lo que tienes que hacer durante el día y te aseguro que cuando llegue a las 5 de la tarde vas a encontrar la excusa perfecta para no hacerlo. ¿Ok? Entonces, siempre es importante que eso que no te gusta, eso que te saca de tu zona de confort, lo hagas de primero. Y como siempre, como les dije hace rato, toda planificación siempre es flexible. Vamos a suponer que tú planificaste, no sé, enviar 10 mensajes, que a las 10 de la mañana te ibas a sentar a escribir 10 mensajes a 10 personas sobre los productos, sobre la oferta que tenemos ahorita. Pero resulta que a las 10 de la mañana, no sé, vino, voy a dar el ejemplo aquí en mi casa, vino la gente del condominio, de la oficina, y me empezaron a hacer unas preguntas, y no sé qué, y no me pude sentar a las 10 de la mañana a hacer lo que yo tenía planificado hacer. Pues no lo hice a las 10, lo hice a las 12, lo hice a las 5, lo hice a las 10 de la noche, pero lo hice. ¿Ok? O sea, lo importante es que eso que te planifiques lo hagas. Y algo importante, si tú puedes hacerte como un checklist, eso es fabuloso, porque vamos a suponer que tú te planificas 10 acciones para hoy, ¿verdad? Y la primera fue despertarte, hacer ejercicio. ¡Tac! Check. ¡Ay, lo hice! Y vas celebrándote eso que vas haciendo. Después era entrar a la llamada a las 10 de la mañana. Check, lo hice. Ya, me cumplí con mi equipo. Después era enviar los 10 mensajes. Check, lo hice. Voy de 10 3. Y así vas celebrando cada paso. ¿Ok? Porque es importante que disfrutemos el proceso. ¿Ok? Que no lo veamos como que, ay, tengo que hacer la historia. Ok, ya la hice, ya salí de eso. No, disfrútatelo y celébrate cada paso que das. ¿Ok? Otra cosa importante, evaluar. ¿Ok? Hay que hacer siempre una revisión constante de la planificación. ¿Qué quiere decir eso? Como les estaba diciendo, yo tengo que estar constantemente evaluando si eso que planifiqué me está acercando realmente a la meta que yo quiero. Porque de repente yo puedo tener una idea al principio de que haciendo esas acciones voy a lograr esa meta. Pero cuando voy al 15 de mes, yo digo, yo estoy haciendo lo que planifiqué, pero todavía como que veo esa meta lejos. Entonces puedo, ¿verdad? Reajustar, como dice allí, la planificación. ¿Ok? No cambiar la meta, no decir, ay, no, ya es 15 de mes y no he logrado nada. No, esa no es la idea. Tu meta sigue siendo la misma, pero vas a ir evaluando si las acciones diarias que estás tomando te están acercando a esa meta. Y si no es así, pues vamos a reajustar y cambiar esas acciones. ¿Ok? Entonces, otra cosita que es importante tener en cuenta es que cuando estamos en esto de planificar, hay acciones que debemos evitar. O sea, ¿qué cosas debemos evitar para poder lograr nuestras metas? Hay estudios que dicen que el 80% de las personas, cuando quieren lograr algo, fracasan porque primero no planifican las acciones. O sea, tienes que tenerlo por escrito, porque cuando tú lo que tienes aquí lo pasas a la escritura, lo estás decretando.
¿Ok? Entonces, lo primero es eso. ¿Por qué mucha gente no logran lo que quieren? Porque sencillamente no lo planifican, no lo escriben, no planifican las acciones que van a hacer para lograr eso. Segundo, son reacias al cambio, tienen miedo al cambio. Y toda meta que queremos lograr implica un cambio en nuestra vida. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quiero, volvemos al ejemplo de los ejercicios. Yo tengo la meta de hacer gimnasio, de hacer ejercicio, pero es algo que yo nunca he hecho. El primer día, ay, empiezo. Después, ay, el segundo día, no es que me den las piernas, ay, no, no, y ya fui los primeros días y ya no hice más nada. ¿Por qué? Porque ese cambio que amerita en mi estilo de vida, no lo quiero, no lo acepto y sencillamente digo, ay, no importa, yo estoy gordita, déjame así. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos al negocio es igual. Soy reacia al cambio, ¿en qué sentido? De que no me atrevo a hacer un video, de que no me atrevo a mandar mensajes, de que no me atrevo a abrir la cámara, porque ese cambio me está sacando de mi zona de confort. ¿Ok? Siguiente, procrastinan las decisiones. ¿Ok? Si tú planificas tus acciones, pero al final no las llevas a cabo, sino que por cada acción te inventas, porque yo lo veo así, por cada acción te inventas 5 excusas y ya vas, lo hago más tarde. Y ay, es que mira, ahorita precisamente tengo que, ay, es que sonó a que. No, o sea, si tú ya lo tienes planificado y sabes que esas acciones te van a llevar a lograr eso que tú quieres, no procrastines, no lo dejes para después, porque el después no llega. ¿Ok? Entonces, vamos a comprometernos a que lo que planificamos en el tiempo que lo planificamos, vamos a hacerlo. Otra razón es que dependen de la opinión externa. Muchas veces esa meta que queremos no la logramos porque esperamos la validación de otras personas. Porque si alguien nos dice, no, eso que tú estás haciendo, eso no funciona, entonces ya yo empiezo, ¿verdad? A dejarme llevar por esas opiniones y no tomo la acción que yo sé que me va a llevar al éxito. Otra razón, piensan a corto plazo, ¿ok? Fíjense, cuando nosotros tenemos una meta grande, por ejemplo, acá en el negocio, llegar a ser millonarias, llegar al club del millón, ayudar a otras personas a que también lo logren, manejar el Cadillac, o sea, eso es algo a largo plazo, ¿ok? Yo sé que si de repente, eh, por decir algo, yo no hago la historia que planifiqué que iba a hacer hoy, eso no me va a afectar en nada hoy. Eso no me va a hacer algún mal hoy, pero a largo plazo, si yo no hago esa historia hoy, no la hago mañana, no la hago pasado, pues a largo plazo no voy a lograr esa meta que yo quiero. ¿Ok? Entonces no podemos pensar a corto plazo, a lo de hoy, a lo inmediato. No, tenemos que pensar siempre a que esas acciones nos van a dar un resultado a largo plazo. Lo siguiente, la capacitación es insuficiente. Siempre tenemos que mantener nuestro, digamos, espíritu o esa actitud de aprendiz, ¿ok? Siempre que estemos en esa actitud de aprendiz, vamos a estar en crecimiento. Si yo me digo hoy, ay, no, ya yo me sé todo, ya, yo no tengo más nada que aprender, estoy poniéndome un techo a mi crecimiento, ¿ok? Todos los días aprendemos algo nuevo y que si estamos en desarrollo de este negocio, pues es importante también que nos eduquemos. Por eso es que son las certificaciones, por eso tenemos la academia, por eso tenemos estas llamadas, para siempre estar en crecimiento. Y por último, que está relacionado a lo anterior, es que digamos que no invierten en su, ¿cómo decimos? En su crecimiento, en su educación. O sea, es importante y cuando hablo de invertir, no quiere decir invertir en dinero, es inversión en tiempo también.
O sea, esta media hora que aplicamos acá para nuestro crecimiento es parte de esa inversión que hago para mi crecimiento en mi negocio. Así que esto es lo básico, ¿verdad? Que debemos siempre tener en cuenta a la hora de planificar las metas que queremos. ¿Por qué damos esa llamada hoy? Porque estamos finalizando mes. Entonces, vamos a planificar la meta que quieres lograr el mes que viene. Mira, no tengo idea, todavía tengo dudas. Siéntate con tu mentora. Mira, esto es lo que yo quiero lograr, pero no tengo idea de cuáles son esas acciones diarias que yo tengo que hacer para poder lograrlo. Todavía no tengo claro de cuál es el rango al que quiero llegar. Siéntate con tu mentora y planifica en conjunto con ella esa meta, pero hágalo. Es importante que siempre hagamos esa planificación a final de mes o a principio, cuando muy tarde, los 2, 3 primeros días del mes, para que ya tú sepas, como les estaba diciendo, planificación con anticipación. No esperes el 15 del mes para planificar tu mes. No, hazlo con tiempo, hazlo previamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y nada, a aplicarlo en el día a día.